Buenos días, excelentísimo ministro de Justicia, don Juan Carlos Campo, don Luis del Pozo, consejero delegado de Legalitas, doña Mamen Vázquez, directora general del Español. Son las 10 en punto de la mañana, estamos en directo, en streaming, a través de la web del Español, en este foro del Español y Legalitas sobre Legaltech, sobre la tecnología en el ámbito legal como valor añadido para el ciudadano. Vamos a empezar primero con las intervenciones y después tendremos una mesa redonda. Llamo primero al estrado, para ello, a Luis del Pozo, consejero delegado de Legalitas. Muchas gracias, Rafael. Señor ministro de Justicia, don Juan Carlos Campo, señora directora general del Español, estimado moderador, ponentes. Para todos los que formamos parte de la familia Legalitas, es un placer darles la bienvenida a este foro en el que vamos a debatir sobre cómo la tecnología y la innovación aplicadas al ámbito legal aportan un valor añadido para el ciudadano. La tecnología está jugando un papel transformador en la sociedad. Lo físico está dando poco a poco paso a lo virtual y durante esta terrible pandemia que nos ha tocado vivir, este proceso se ha incluso visto acelerado. En nuestro país existe, y probablemente pondrá de manifiesto Carlos Blanco en su intervención, una cultura de innovación y emprendimiento, y solo apoyando a esos emprendedores desde los operadores y desde la Administración conseguiremos una transformación real del sector que nos haga más eficientes y competitivos. En Legalitas nos gustaría ser referente para estos emprendedores, un espejo en el que mirarse y actuar como dinamizador en el proceso de desarrollo tecnológico del sector. Agradezco muy sinceramente al ministro su presencia en este foro. Una justicia de calidad es una cuestión de Estado y su modernización pasa necesariamente por adaptarla a las posibilidades que la tecnología nos ofrece. Para conseguirlo, debemos ser capaces de coordinar todos los recursos de nuestras administraciones públicas. Los operadores jurídicos queremos también participar de este ambicioso objetivo en la medida de nuestras posibilidades. Legalitas es la primera Legaltech española. De hecho, diría que es Legaltech desde antes de que se inventase la palabra. Hace más de 20 años nació con el objetivo de democratizar el acceso a la asesoría jurídica de calidad por parte de los ciudadanos. Y para ello utilizó desde un principio las herramientas tecnológicas disponibles para mejorar la eficiencia de los procesos y así prestar un servicio de muy alta calidad a un precio asequible, apostando desde un inicio por el concepto de la abogacía preventiva. Nuestro compromiso permanente de mejora nos lleva a seguir con mucho interés los avances más disruptivos en tecnología legal y qué mejor oportunidad de hacerlo que escuchando hoy a los grandes ponentes que nos acompañan: Moisés Barrio, Eva Bruch, Borja Vargas o Rafael Navarro. Y Carlos Blanco, perdón, que lo tenía en la distancia. Este foro es posible gracias a la colaboración con el Español Invertia, uno de los medios más influyentes de España y además claramente un nativo digital. Muchas gracias a su directora general, Mamen Vázquez, y a todo el equipo que ha hecho posible este evento. Y sobre todo, gracias a los que nos estáis siguiendo online. Confío en el que el tiempo que nos vais a dedicar sea tan satisfactorio como nuestro interés en cumplir vuestras expectativas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor del Pozo, consejero delegado de Legalitas. Es ahora el turno de la apertura de honor de este foro de Legaltech de Legalitas con la intervención del excelentísimo ministro de Justicia, don Juan Carlos Campo. Ministro. Buenos días a todos y a todas. Me van a permitir unos primeros segundos, antes de entrar directamente en la intervención y en la inauguración, unas palabras que son una reflexión porque hoy podía haber sido un día importante,
un día sólido para el fortalecimiento de nuestras instituciones y, en muy particular, en lo que a justicia se refiere. No ha sido posible. No es momento de reproches, pero sí es un momento de invocar la necesaria y obligada generosidad que hemos de tener para fortalecer el Estado de Derecho. Sin instituciones y sin la renovación de las mismas, provocamos, queriéndolo sin querer, un debilitamiento de las instituciones y, por tanto, del Estado social y democrático de derecho en el que nos encontramos. Quiero hacer una llamada a esta reflexión y que en poco tiempo podamos tener las instituciones, tal como pide nuestra Constitución, renovadas, vigorizadas y dando satisfacción en sus contenidos para que la convivencia dé de sí lo que tiene que dar. Ya tenemos bastantes problemas con la pandemia y con la crisis social y económica que nos está generando. Por tanto, creo que es bueno invocar esa generosidad y los que me conocen saben que no descansaré para que eso sea una realidad. Ahora sí, buenos días a todas y a todos. Es un placer para mí participar en este foro. Mil gracias a los organizadores. Les felicito por incorporar a los debates habituales del español este tema, absolutamente relevante, la cuestión tecnológica en el ámbito de la justicia. De hecho, en la conversación pública sobre las transformaciones sociales y económicas, la tecnología, nadie lo puede dudar, ha adquirido o adquiere un enorme protagonismo. Sobre esta cuestión, me gustaría recordar que el mérito de su diseño, su implantación y su uso es de personas que tuvieron visión y que han sabido incorporar una herramienta que incrementa notablemente el valor del capital humano y los resultados de su trabajo. En el sector justicia, quizás más que en otros, ciertos miedos y, por qué no decirlo, ciertos atavismos nos han mantenido encorsetados y limitados durante demasiado tiempo. Ha llegado la hora del cambio. Ahora es el momento, permitidme la expresión, hacer de la necesidad virtud. Llevamos demasiados años hablando de la digitalización de la justicia. Ahora toca actuar. Lo que era un desafío de plazos inciertos se ha transformado en una necesidad que puedo calificar de perentoria. Y no solo por la llegada de la pandemia, aunque también, sino porque quien no supere la brecha tecnológica se quedará fuera de juego irremediablemente. Adaptar nuestras formas de trabajo, las formas de transmisión de conocimiento entre instituciones y organizaciones y hasta nuestra forma de relacionarlos con los ciudadanos no es ya una opción, es una obligación. Pero, ¿es tan crucial para la ciudadanía esta cuestión? Creo que la respuesta es sí, sin duda alguna. El hecho digital en el mundo de la justicia, LegalTech, eJusticia, Judicial Tech o Legal Jazz, es clave. Nadie duda de su utilidad para el ejercicio profesional o, por ejemplo, para que los ciudadanos accedan a un asesoramiento o una atención de calidad en cualquier momento y en cualquier lugar. Ni tampoco se cuestiona que sirve para acortar los tiempos de los procesos, para hacer más ágiles todo tipo de gestiones o para que la Administración de Justicia sea, en suma, eso que el texto constitucional nos reclama, más efectiva. En definitiva, calidez, rapidez y eficacia. Dicho de un modo distinto, el debate sobre la digitalización ha ganado por goleada. Otro asunto bien distinto es cómo lo llevamos a cabo. Estoy convencido de que las oportunidades se encuentran allí donde, con inteligencia y mucho trabajo, vamos eliminando uno a uno los múltiples escollos. Y los desafíos en esta materia tienen que ver, creedme, con dos cuestiones: los recursos disponibles y los equipos humanos. Parece que ahora sí contamos con recursos suficientes. El Fondo Europeo de Resiliencia cuenta entre sus palancas con una referida a la calidad de los servicios y especialmente a potenciar y a generar transformación digital. Y en lo que atañe a las personas, creo que una adecuada gestión del cambio en nuestras organizaciones será clave para su transformación digital e inteligente. La necesidad de cambio es evidente y hay que trabajar para que los escépticos y los desmotivados entiendan esta necesidad y se sumen a la transformación. Por otra parte, no es baladí señalar que seguramente a más de un operador le supera esta cuestión de la tecnología, pero hace falta mucha pedagogía. Pero el aprendizaje es una cuestión de actitud, que se solventa con la gestión del cambio, y también de aptitud,
que se consigue con el aprendizaje de las herramientas que ya tenemos y cuya implantación hay que mejorar, pero también con una cuestión, la formación para la introducción de las nuevas tecnologías emergentes. Desde que asumí la responsabilidad de justicia entendíamos que teníamos que actuar con eficacia, pero también con celeridad. Y cuando empezábamos a diseñar nuestro proyecto de legislatura, Justicia 2030, se nos vino encima la pandemia. Así que continuamos con el proyecto, pero adaptándonos con flexibilidad a las nuevas necesidades generadas por el virus. Y en esta etapa la tecnología nos ha ayudado y lo ha hecho en dos sentidos. Primero, implantamos recursos y herramientas para garantizar el servicio esencial de justicia. Y segundo, maximizamos el impulso de la transformación digital del servicio público de justicia, que ya estaba prevista en el proyecto. Y en este punto me gustaría añadir que en este dramático periodo aprendimos algo esencial, muy importante, que determinará también el éxito de esta transformación digital de la justicia. Me refiero a la colaboración entre todos, entre administraciones, instituciones y otras organizaciones, públicas y privadas. Sí, han oído bien, privadas. La cogobernanza en justicia empezó al comienzo de la pandemia y se ha hecho fuerte gracias a unas muy buenas dosis de responsabilidad, trabajo y algo que no me cansaré de repetir, buena disposición de todos. En este contexto, vuelvo a referirme a la tecnología. Es importante que entendamos dos cosas. La primera, que no todos los actores del mundo de la justicia, públicos o privados, ni todas las administraciones, los territorios o los colectivos, tanto funcionarios como profesionales, llevan el mismo ritmo de transformación. Y una segunda, que los planes de transformación, al menos desde el punto de vista público, deben de estar presididos por una construcción y colaboración leal y constructiva. De ahí que sea imprescindible potenciar lo que ya tenemos en algunos territorios y que aceleraremos el cambio allí donde más necesidades o retraso haya, aprovechando los desarrollos más avanzados de otros. ¿Por qué señalo estas dos cuestiones? Se pueden estar preguntando. Porque lo único inteligente en esta coyuntura es aplicar un criterio de solidaridad y cogobierno. Los desequilibrios no benefician a nadie y el impulso común, en cambio, significa el éxito del proyecto de país. Creo que coincidirán conmigo que en lo que atañe a la Administración de Justicia son tan importantes las razones para operar el cambio como el modo en el que el mismo tiene que efectuarse. Por esa razón, para activar este proyecto de colaboración y coordinación que cuenta con la participación del Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado, colegios profesionales, sindicatos y asociaciones profesionales, hemos puesto a disposición de las comunidades autónomas que tienen las competencias de justicia transferidas todos los datos de ámbito estatal de los que se dispone, contenidos en el SNET y en el SIRAJ, el Sistema de Registros de la Administración de Justicia, así como aquellos propios del Sistema de Gestión Procesal Minerva. Otra cuestión importante sobre la que quiero llamar la atención es que la tecnología por sí sola no es suficiente para transformar la justicia. Por eso estamos procurando reformas nuestras para regular de una manera diferente nuestras formas de trabajar y hasta nuestra propia organización. Digamos con claridad y contundencia que una buena receta es la que combina buenas herramientas, estructuras organizativas adecuadas y el máximo rigor jurídico. En definitiva, la transformación digital que estamos llevando a cabo se sustenta en tres pilares, en tres elementos que consideramos prioritarios y básicos. Primero, la transformación digital debe orientarse a la calidad en la prestación del servicio público de justicia. Y en este sentido, las herramientas tecnológicas deben dirigirse a facilitar la labor de los gestores. En segundo lugar, la transformación digital debe ser innovadora y, por tanto, elementos como la inteligencia artificial o la justicia basada en datos tienen que formar parte de su proceso de transformación. Y tercero, y lo más importante, la transformación digital no puede desconocer que su destinatario final tiene que ser el ciudadano, como principal usuario y destinatario de este servicio público. Por último, pero muy importante, la transformación digital es un elemento clave en tres proyectos importantísimos del Ministerio de Justicia: las leyes de eficiencia procesal, de eficiencia organizativa y de eficiencia digital. Es decir, intentamos cubrir todos los frentes que garanticen la transformación. Termino ya. El diseño y la implantación de las soluciones tecnológicas son importantes, pero el éxito de la transformación lo determinará que quienes estén llamados a aplicarlas deseen hacerlo, estén cualificados y tengan plena conciencia de que su uso tiene un solo fin: mejorar el servicio a los ciudadanos. Y estoy convencido que así lo haremos entre todos. Muchas gracias.
Gracias, ministro, por sus palabras. Si me permite subrayar, toca actuar, digitalizarse es una obligación, que nos va a dar pie para esa mesa redonda que vamos a empezar en unos minutos. Antes vamos a hacer una pequeñita pausa para adecuar el escenario y volvemos en unos minutos aquí en streaming, en directo, en la web del Español e Invertia, en este foro Legalitas sobre LegalTech. Volvemos en unos minutos. Volvemos de nuevo en directo desde la Universidad Camilo José Cela. Estamos en este foro LegalTech de Legalitas, donde vamos a empezar la mesa redonda sobre la tecnología en el ámbito legal como valor añadido para el ciudadano, en directo desde la web de El Español y de Invertia. Vamos primero con la presentación de quienes me acompañan en el estrado. Moisés Barrio, que es letrado del Consejo de Estado, director del Diploma de Alta Especialización en LegalTech y Transformación Digital de la Escuela Práctica Jurídica de la Universidad Complutense de Madrid y autor del libro LegalTech, la transformación digital de la abogacía. Tenemos también a Juan Pardo, que es director general corporativo de Legalitas. Bienvenido. Tenemos a Carlos Blanco, que lo tenemos en pantalla. Carlos, fundador de Núcleo y Encomenda Venture Capital. Hola, Carlos. No sabemos si nos escucha. Buenos días. Ahora. ¿Qué tal, Carlos? Bienvenido. Tenemos también a Borja Vargas, secretario general para la innovación y la calidad del Servicio Público de Justicia, del Ministerio de Justicia. Borja, bienvenido. Y tenemos a Eva Bruck, Digital Transformation and Innovation Consultant, miembro del Global Legal Tech. Hola, Eva, bienvenida. Vamos a empezar, si les parece, con una primera ronda de intervenciones y luego tendremos un poco más de tiempo para el debate. El LegalTech es realmente una de las tecnologías, una de las disciplinas de la digitalización que va a transformar uno de los sectores angulares y importantes en esta sociedad. Como en cualquier disciplina, el mundo de la abogacía está inmerso en esa transformación tecnológica que hablaba antes el ministro, que llamamos la digitalización. Tecnologías como la inteligencia artificial, como el lenguaje natural de las máquinas, el scrapping, la sumarización de contenidos, el blockchain, la eliminación o reducción del papel o la anonimización de datos son mecanismos que se van a utilizar y términos que van a ser familiares en los próximos años y que van a revolucionar el trabajo de los abogados y también el servicio que se presta a los ciudadanos. Vamos a empezar primero por Moisés Barrio, que además con ese libro que creo que tiene un enfoque muy directo a lo que hoy vamos a tratar, me gustaría trasladarle y preguntarle qué podemos entender por LegalTech, para empezar, porque es un término muy amplio, y cómo va a afectar esa transformación a la abogacía y al ciudadano. Muchísimas gracias. Bueno, buenos días a todas y a todos. Primero felicitar por la magnífica gestión del evento en estas circunstancias y agradecer al Español y a Legalitas la amable invitación que me han cursado. ¿Qué es LegalTech? LegalTech es ni más ni menos que la adopción de tecnología y software innovadores para racionalizar y para mejorar los servicios jurídicos. La LegalTech lo tenemos que diferenciar del derecho digital. El derecho digital es aquella rama del ordenamiento jurídico que se ocupa de regular los tradicionalmente servicios de la sociedad de la información y que ahora se conocen como servicios digitales. ¿Por qué surge el LegalTech y por qué estamos hablando del LegalTech? Dentro del conjunto de razones, a mí me gustaría destacar dos. La primera es el paradigma de más servicios por menos. Ya esto se puso de relieve en la crisis anterior y, lógicamente, tiene máxima actualidad con la pandemia. ¿Qué significa este paradigma? Bueno, pues los clientes lo que quieren es pagar por el valor añadido en lugar de por las horas de facturación o por una lujosa sede con mármol de Carrara. Y, en segundo lugar, la implementación de las tecnologías emergentes disruptivas, fundamentalmente la inteligencia artificial, el Big Data y la nube. De hecho, precisamente, muchas de las empresas LegalTech son startups que han sido fundadas con el propósito de disrupcionar la práctica tradicional de los servicios jurídicos. Legalitas, como luego vas a poner, es un caso paradigmático y exponente de esta tendencia. ¿Y cómo está transformando la LegalTech la práctica de todas las profesiones jurídicas? Pues bien, en primer lugar, tenemos ya desde hace unos años soluciones que ofrecen un asesoramiento legal automatizado. Estas soluciones están disponibles directamente para el ciudadano y con estos portales, con estas plataformas, es posible entablar reclamaciones administrativas, incluso emprender acciones jurisdiccionales de baja cuantía. Estamos refiriendo, por ejemplo, a pleitos de consumo, retrasos aéreos, pérdida de equipaje, etc.
Aquí la LegalTech juega automatizando todo el proceso, de la misma forma que incluso se hace la conexión con LESNet. Y el cliente, además, el ciudadano, se beneficia de que muchos de estos servicios van a comisión de éxito, ¿no? Con lo cual se revoluciona la práctica en estas materias. Después tenemos aquellos portales, aquellos marketplaces jurídicos en los que los abogados se dan a conocer. ¿Y esto cómo impacta? Bueno, pues impacta porque estos portales incorporan criterios y sistemas de calificación de la experiencia jurídica. De la misma forma que valoramos nuestra experiencia en un restaurante o en un alojamiento hotelero, aquí los clientes ya están exponiendo cómo ha sido su experiencia con tal abogado, de tal manera que en el medio plazo estos marketplaces, estos portales, van a alterar la forma tradicional de calificar a las profesiones jurídicas en los tradicionales rankings de expansión, el ranking de Gaia Chambers, etcétera. Después tenemos aquellos productos que permiten completar formularios, tiene un asistente, de tal manera que una vez introducido el nombre de las partes, por ejemplo, la reclamación de la cantidad, etcétera, el sistema genera un borrador de contrato o incluso de demanda ya listo para su uso, ¿no? Estos asistentes en la elaboración de documentos están impactando también la práctica profesional porque están a disposición bien de los ciudadanos o incluso en las empresas de cualquier departamento sin necesidad de pasar por la asesoría jurídica. Después, en penúltimo lugar, tenemos las herramientas de Big Data aplicadas al eDiscovery para analizar grandes volúmenes de datos. Estas herramientas se utilizan a la hora de elaborar due diligence o en escándalos anticorporativos en los que hay que procesar muchísima información. Y, de hecho, si ya hay una categoría de herramientas LegalTech que está reemplazando en parte, por lo menos, la labor del abogado, es esta, sobre todo de los juniors, de los abogados de nivel inferior. Y finalmente, y con esto acabo examinando el estado del arte de la LegalTech hoy en día, tenemos las herramientas predictivas. Estas herramientas predictivas analizan la jurisprudencia, utilizando inteligencia artificial y Big Data, para predecirnos el sentido de un pleito, como hace Jurimetría Wolters-Kluwer, la duración, el sentido del fallo, etcétera. Y también se están utilizando en la Administración Pública, por ejemplo, Veripol en la Policía Nacional, para esclarecer la fiabilidad de una denuncia. En definitiva, estas categorías ya están transformando el ejercicio de la abogacía y de las profesiones jurídicas. ¿El impacto cree que usted va a ser muy importante en el ciudadano, el servicio que va a tener la abogacía en el ciudadano con esa transformación digital? Bueno, ya lo está teniendo porque está revolucionando la forma de acceder a los servicios jurídicos. Por tanto, no estamos hablando de una cuestión a medio plazo sobre si los robots van a cotizar a la seguridad social o no. Estamos hablando de una cuestión de presente, ¿no? Que es muy importante destacar que este cambio ya está teniendo lugar y estas herramientas, incluso estos actores, tienen incluso años ya en el mercado. Hablaba usted de, gracias, señor Moisés Barrio, hablaba usted del ámbito predictivo. El ámbito predictivo es algo que en la digitalización está muy implantado, tanto en el ámbito de la industria como hemos visto, en el ámbito de la abogacía. Y precisamente la predicción, la abogacía predictiva ha sido uno de los avances que ha tenido Legalitas en los últimos años. Es una de esas figuras que le hacen ser digital antes de la llegada de la digitalización, como decía antes su consejero delegado. También el as a service, el servicio, digamos, de cuota mensual, también ha sido una de las ramas en las que ha operado Legalitas. Y por eso queremos hablar con Juan Pardo, con su director general, para que nos explique qué aplicaciones va a implicar el LegalTech en Legalitas y cómo va a ser el abogado digital, si le podemos llamar así. Pues muchas gracias y buenos días. Bueno, gracias al Español, gracias al Ministerio, al Ministro y a mis compañeros ponentes por estar aquí hoy. Efectivamente, como dices, Legalitas lleva, yo creo que siendo una LegalTech desde mucho antes de que ninguno hubiéramos escuchado el término, ¿no? Legalitas fue disruptivo porque creamos lo que en el sector jurídico se podría llamar una microiguala para particulares, una suscripción a la que tú te apuntabas y podías disponer de un abogado a tu disposición 24 horas al día. Utilizamos también el teléfono como medio de comunicación entre abogado y cliente y eso fue pues muy innovador porque nos permitía que el cliente pudiera acceder a su abogado sin tener que primero buscar al abogado, después pedirle cita, desplazarse a ir a verle sin saber cuánto le iba a costar, con lo cual eliminaba todas esas barreras que separaban al ciudadano medio del abogado, ¿no? Lo que nos permitió a su vez universalizar el acceso, democratizar el acceso a la abogacía. Y luego, como bien dices, lo que nosotros promovemos es la abogacía preventiva, es explicarle a los clientes
que antes de firmar cualquier cosa, pues sepas a qué te compromete. Antes de llegar a ningún acuerdo, consulta a tu abogado, porque gracias a Legalitas y otros, gracias a Legalitas solo está una llamada de distancia, ¿no? Respondiendo más concretamente a tu pregunta, nosotros utilizamos la tecnología desde el principio y por pura necesidad de negocio. Nuestro objetivo es dar calidad, asesoramiento jurídico de calidad a unos precios accesibles. Para eso necesitamos incorporar tecnología junto con las economías de escala y es lo que nos permite ordenar nuestro trabajo. Nuestros abogados están distribuidos por disciplinas, por materias jurídicas, con un nivel de detalle de materia jurídica e incluso submateria jurídica. Eso nos permite que un abogado atienda 3 o 4 consultas a la hora con un nivel de conocimiento y un nivel de percepción de calidad por parte del cliente pues increíble, porque realmente ha atendido esa misma consulta a lo mejor a lo largo de la mañana 4 o 5 veces. Y eso supone que sabe lo que el cliente le cuenta, sabe lo que preguntarle, sabe lo que no le está contando. Y entonces eso nos lleva a un nivel de eficiencia y velocidad de atención, que es lo que el cliente quiere, y un nivel de conocimiento pues muy elevado, ¿no? Esos abogados, al estar ultra especializados, necesitamos un departamento que llamamos de recepción jurídica, que es un departamento que es un triaje en el que el cliente llega con su consulta y el operador distribuye esa consulta al abogado que atiende ese tipo de consultas o a su mismo abogado. ¿Dónde metemos la tecnología? Pues estamos haciendo enrutamientos inteligentes. Si un cliente tiene ya abierta una consulta, tiene ya un expediente con un abogado, directamente le mandamos a ese abogado. Si un cliente está esperando que le demos el OK a una documentación, le mandamos directamente al departamento de documentación. Entonces, lo que nos da es una agilidad enorme. Luego, además, nos permite la tecnología gestionar a qué velocidad atendemos a cada cliente en función de su necesidad. Por poner 2 ejemplos muy extremos, no es lo mismo una persona que está con un finiquito encima de la mesa y le están despidiendo en ese momento que una persona que pueda estar queriendo consultar, quiere separarse o divorciarse y quiere saber cuáles deberían ser los pasos o cuáles son las pensiones alimenticias que le pueden corresponder, pero en el medio plazo. Y no es lo mismo una persona que acaba de tener un accidente de coche o que le han hecho un test de alcoholemia de una persona que quiere consultar pues, cuál es el porcentaje de voto que necesita una comunidad de propietarios para cambiar un ascensor. Entonces, la tecnología nos permite atender a cada uno a la velocidad que necesita su caso. Luego la multicanalidad, lógicamente, lo que en un principio fue muy innovador, que era el teléfono, pues ha dado paso a la videollamada con los abogados, que ver la cara de quien te está atendiendo ayuda a generar esa relación de empatía. Y luego el área privada de cliente que hemos creado recientemente y que ahora estamos dándole otro empujón, nos permite que el cliente presente sus consultas a través del móvil, por ejemplo, o a través de su área privada, que además cuelgue su documentación, esa que el abogado tiene que analizar, o en los contratos que el abogado le redacta se los cuelga también ahí, siempre a mano, y acaba siendo un repositorio de toda tu documentación importante, pues tu hipoteca, tu póliza de créditos, tus pólizas de seguros, acaban siendo el repositorio donde tú guardas tu información importante. Y luego, y probablemente en esta mesa de debate saldrán más adelante ejemplos de cómo existen nuevas tecnologías que permiten la seguridad digital, el envío de documentos seguros, la certificación digital, y en eso también nos ayuda la tecnología. Esto es desde el punto de vista de nuestra relación con el cliente, pero también nosotros trabajamos con muchos abogados. Recibimos 1 millón de consultas jurídicas al año. De ese 1 millón de consultas, un 5% acaba judicializándose. Quiere decir que nosotros, como abogamos por la abogacía preventiva, el 95% de los casos los resolvemos extrajudicialmente. Pero para atender ese 5% de consultas que acaban en juicio y para defender al cliente en juicio necesitamos tener una capilaridad en el territorio nacional en el que a través del que colaboramos con 270 despachos de abogados y a estos 270 despachos de abogados les damos una herramienta que llamamos el portal de despachos, que es una herramienta una vez más de comunicación con el cliente, es un repositorio de los documentos legales que se han presentado en el juicio, donde se depositan, alertas y alarmas de los procuradores. Es tan chula, si se me permite la palabra, que un proyecto que tenemos ahora es que los despachos de abogados puedan utilizar ese portal de despachos para sus propios clientes, más allá de los clientes que nosotros les aportamos. Y esto nos da orgullo, nos enorgullece, porque estamos siendo un motor, un tractor
para empujar a pequeñas pymes distribuidas por todo el territorio nacional, incluso en las zonas en las que socioeconómicamente pueden estar un poco más deprimidas, ayudándoles a digitalizarles. Y eso es una cosa que nos enorgullece particularmente. Y luego, de cara a la Administración, por terminar ya el tercer bloque, pues presentamos del orden de 100.000 documentos telemáticamente al año. Esos son documentos que antes presentábamos en ventanilla. Es espacio y tiempo de las ventanillas que estamos ahorrando, ¿no? Y eso yo creo que la tecnología nos ayuda. Para terminar ya, de cara a futuro, pues ¿en qué estamos trabajando? Probablemente lo siguiente que venga son espacios de papel cero, que el teletrabajo nos ha ayudado a acelerar mucho este proceso, porque los abogados, que son muy de leer el papel y subrayarlo, pues están acostumbrando a cada vez más a hacerlo en pantalla. Incorporaremos inteligencia para entender el lenguaje natural y luego probablemente utilicemos tecnologías de blockchain para automatizar todas las relaciones contractuales. O sea que efectivamente la tecnología pues, nos ha ayudado mucho y nos va a seguir ayudando mucho. Muchas gracias, Juan. Inteligencia artificial y blockchain, luego hablaremos seguramente de eso largo y tendido. Es muy interesante una cosa que has dicho, que ocurre también en otros sectores, y es cómo las empresas pueden acabar convirtiéndose en productoras de tecnología para su sector. Está ocurriendo en otros muchos sectores y es interesante que también en la abogacía podamos ver eso. Seguramente que Eva y Carlos nos pueden contar bueno, pues muchas dudas que tienen muchos despachos. Eva, tú que te dedicas a bueno, pues asesorar en gran parte a los despachos en esa transformación digital, supongo que una de las cuestiones que te plantearán será por dónde empezamos y cómo lo hacemos, ¿no? Porque en todo esto estamos todos como muy perdidos, ¿no? Efectivamente, así es. Reitero pues, el agradecimiento a la invitación a este foro y un poco recogiendo el guante y lo que han comentado mis compañeros, realmente el momento es ahora cuando después de muchos años de estar pues, explicando y trasladando lo que es la bondad de la tecnología, la eficiencia, los procesos, etcétera, esta pandemia pues, nos ha llevado a acelerar este proceso. En estos momentos encontramos pues, realmente muchos despachos que han visto que sin esa tecnología pues, les resultaba realmente complicado el poder realizar su trabajo. De hecho, hay un estudio que se publicaba esta semana de una compañía de software que se llama Clio, que decía que los abogados solistas que adoptaron antes la tecnología no han sufrido un menoscabo de su negocio debido a que han podido continuar su trabajo gracias a esta tecnología. Dicho esto, la cuestión sobre cómo abordamos o cómo los despachos pueden abordar este proceso de cómo empiezo a hacer ese viaje de transformación digital y qué tecnologías me puedo poner, pues es algo que debe abordarse yendo un poquito hacia atrás en el tiempo de ese despacho. No podemos o no pueden los despachos empezar diciendo yo voy a utilizar esta tecnología o la otra sin antes hacer una reflexión previa de qué es lo que quieren hacer. Un poco nosotros les ayudamos y les decimos, a ver, vamos a definir qué quieres ser de mayor, hacia dónde quieres llegar. Y cuando tenemos claro cuál es el punto de destino de ese despacho, que muchas veces los despachos andan ahí, a veces un poco despistados, luego podemos empezar a dibujar ese camino. Es decir, cuando sabemos dónde quieres ir, luego ya podemos ayudarte realmente a decidir qué tecnologías son las más adecuadas para ti. Afortunadamente, hoy en día tenemos muchísimas tecnologías muy distintas y lo que necesita un despacho en función de lo que quiera ser y donde quiera llegar no son las mismas que utilizará otro despacho con unos objetivos distintos. Muchas veces hablamos de CRMs, de tecnologías de automatización de procesos, de automatización de documentos, de un sinfín de cosas. Pero dentro de cada una de ellas, las capacidades de estas tecnologías son muy distintas. Y un despacho que, por ejemplo, quiera crecer un 2.5 en los próximos 2 años, va a utilizar o va a necesitar un CRM distinto a otro despacho que lo que necesita es ordenar toda su documentación y todas sus relaciones internas. No es lo mismo. Y hay muchas distintas tecnologías a tener en cuenta en ese viaje. Y ahí tenemos que decir también que dentro de lo que es la Legal Tech estamos en un momento muy bueno, lo ha apuntado Moisés y lo ha ratificado Juan también en el tipo de tecnologías que tenemos, pero la verdad y lo que nosotros estamos experimentando, lo que estamos viendo, es que dentro del ecosistema Legal Tech estamos realmente en un momento bastante prematuro, bastante verde. Muchas veces tenemos que ir a tecnologías fuera del sector Legal Tech, tecnologías que no tienen nada que ver con el sector Legal Tech para sentar unas bases
para un determinado despacho, para un conjunto de despachos, y sobre esa base tecnológica utilizar quizá algunos verticales jurídicos. Echamos en falta, y creemos que el sector de la Legal Tech está en la punta del iceberg en este sentido, echamos en falta especializaciones profundas dentro de la Legal Tech. Muchas veces nos encontramos con softwares que pretenden hacerlo todo. Un poquito de CRM, un poquito de esto, un poquito de automatización, un poquito de todo, pero al final profundizan poco. Y ya cuando los despachos se especializan o toman una dirección muy clara, lo que necesitan son tecnologías que realmente les resuelvan cosas realmente muy pensadas para ella, muy aterrizadas para una necesidad concreta. En este sentido, creemos que la Legal Tech tiene que aún madurar mucho más y ganarle un poco más de terreno a otras tecnologías que sí están mucho más maduras. Pero esto es lo bueno, que estamos en un sector y una Legal Tech que es muy incipiente y que tiene un recorrido enorme junto a los despachos. Resumiendo un poco tu pregunta, es ¿cómo empezar? Pues empezar con un diagnóstico muy adecuado, muy acertado de qué es lo que quieres hacer y cómo lo estás haciendo, y a partir de ahí, cuando tenemos ese punto de destino, dibujar esas tecnologías que nos van a acompañar absolutamente ligadas a las necesidades de cada despacho y que son distintas, las de un despacho y las de otro despacho. En esa profundización que pides, que creo que es muy interesante, probablemente lo que sea necesario sea la co-creación entre la superespecialización de los despachos y la gente que aporta la tecnología, porque probablemente las startups, algunas empresas no puedan llegar más allá porque no son tan conocedores con la profundidad que requiere algunas determinadas especializaciones, ¿no? Probablemente en la co-creación entre el know-how de los despachos y el know-how tecnológico de la startup esté ese camino, ¿no? Así es, efectivamente. De hecho, la semana pasada estábamos viendo pues, una pequeña Legal Tech, no era española en este caso, era de fuera, que resolvía el tema de la captura de tiempos de los abogados de una forma que la gran mayoría de las Legal Techs que tenemos aquí pues, no lo están haciendo. Es decir, evitando que el abogado tenga que estar al final de su día introduciendo todos y cada uno de los minutos que ha estado trabajando. Esto pues te lo soluciona, te lo está empezando a solucionar alguna Legal Tech que ya te dice, yo no hago nada más, pero hago esto y lo hago muy bien, porque realmente entiendo que al abogado al final del día no le guste, no le apetece hacer esto. ¿Qué hacemos? Eficientamos este proceso y lo hacemos de una forma que recogemos tu actividad en el background y te la servimos al final del día y te decimos, creemos que has estado haciendo esto, valida. Esto es muy distinto. Esto es realmente entender lo que necesita un despacho de abogados y sus abogados y eficienta un proceso. Poco a poco iremos viendo estas soluciones que van realmente resolviendo estas necesidades a partir del conocimiento de lo que es un despacho de abogados. Muy interesante, muchas gracias. Vamos con Carlos Blanco, que no tenemos en el escenario, pero lo tenemos en la distancia, que de esto sabe bastante. Siempre hay una duda que no tiene por qué ser excluyente y muchas veces en las empresas, y no solo en el ámbito del Legal Tech, sino en otros ámbitos de la digitalización, la pregunta es, ¿apto por una multinacional tecnológica o por una startup? ¿Buscamos una solución estándar, una solución a medida? No tiene por qué ser excluyente, ¿no? Yo quería preguntarle a Carlos qué papel están jugando las startups en este desarrollo del Legal Tech y cómo se está conectando la tecnología con la abogacía desde la experiencia que tenéis vosotros del Venture Capital y de la conexión con las startups. Bueno, buenos días. En primer lugar, agradecer tanto al Español como a Legalitas que me haya invitado a este foro. Imagino que se me oye bien, si no me decís lo contrario. Perfectamente. Yo lo que quiero decir es que España es un país bueno para crear startups Legal Tech, basándome en dos cosas. Basándome en que dentro de Europa España tiene una ciudad como Barcelona, que es la cuarta, quinta ciudad en startups en Europa, y tiene Madrid, que es entre la 8 y 10, según los rankings, para emprender, y que tiene pues, muy buenos buffets de abogados y muy buenos profesionales. Al final, la combinación de los dos ejes da que realmente pueda desarrollarse un ecosistema Legal Tech. Ecosistema Legal Tech que, todo se ha dicho de paso, está todavía muy verde y es todavía muy incipiente. Y, en cierto modo, creo que Legalitas puede abanderar esta creación y ser el idealista del Legal Tech. ¿Y por qué digo el idealista? Porque idealista hace 20 años nació en fechas parecidas a Legalitas
sin saber que luego se le iba a denominar PropTech y haciendo todo aquello que luego se le ha llamado a la categoría PropTech y lidera la categoría PropTech en el sur de Europa. Y posiblemente en unos años podemos ver que alguien como Legalitas, junto con muchos otros, está liderando esta categoría de Legaltech. Y la realidad es que teniendo en cuenta los problemas que tenemos en España, que uno de los problemas que tenemos es el excesivo peso de los lobbies tradicionales que frenan permanentemente a las startups. Una diferencia brutal de la velocidad entre la legislación y la regulación con respecto a la innovación. Eso es un hándicap que tenemos las startups españolas con respecto a las francesas, las alemanas, las inglesas, y esto es una guerra global. Pues a pesar de ello, además de Legalitas, han nacido compañías como VLX, que tiene 20 años, han nacido compañías como Redpoints, han nacido compañías como Signaturit, compañías como Jadanet, Pridatech, Reclamador, Emérita Legal y otras tantas. O sea, un montón de startups, 5 de ellas realmente en valoraciones por encima de los 100 millones de euros o cercano a los 100 millones de euros, lo cual ya da un valor a la categoría de que, bueno, aún no tenemos ninguna startup tan potente en la categoría Legaltech como puede ser un Globo, un Idealista o un INLIMS en otros sectores, pero sí ya tenemos pues 5 candidatas a lo que se llama centauros, a compañías realmente potentes, y evidentemente hace falta un gran éxito de alguna de estas para que la categoría empiece a ser motivante. Es importante tener en cuenta que realmente estamos en el momento ideal para que esto se despegue. ¿Y en qué nos basamos? Pues nos basamos en que están habiendo un montón de startups, sobre todo en Estados Unidos, alcanzando una gran valoración. Y hace que los fondos de inversión que hasta ahora apenas mirábamos la categoría de Legaltech, e incluso los business angels apenas invirtíamos en Legaltech, pues empezamos a mirarla más, ¿vale? Yo tengo una experiencia previa del pasado, he invertido en Reclamador, ¿vale? Y hace poco invertí a través de mi fondo en Comendas Smart Capital en Pridatech, ¿vale? Y vemos que la categoría va creciendo lentamente, pero repito, creo que tiene que haber una evolución rápida de la regulación en general, ya no solamente con respecto a Legaltech, sino en general. Yo creo que, y eso es algo que conocemos los que estamos cercanos al ecosistema, que es urgente la creación de una ley de startups que regule mejor las stock options, que regule mejor la fiscalidad de las inversiones en startups, porque realmente estamos ahora mismo creando compañías con pistolitas, mientras que nuestros competidores van con ametralladoras, ¿vale? Entonces es necesario mejorar sobre todo este decalaje en la velocidad de hacer las cosas. Y pienso además que en paralelo, aparte de estar bien posicionados, que creo que lo estamos, también habrá que apostar por la creación de formar a gente específicamente en esta confluencia entre legal y tecnología, Legaltech, en formar a profesionales mejor en la parte de Legaltech. Incluso yo ya pues puedo anunciar que a través de la escuela de formación que yo soy socio, en Núcleo Digital School, vamos a lanzar a partir de septiembre un máster específico en Legaltech. Entonces, y estoy convencido que mucha más gente del mundo formativo lo hará, porque es necesario formar a la gente en todas las herramientas que hay. Pero repito, a pesar de todo, mucho mérito lo que ha hecho Legalitas, lo que hizo VLX hace 20 años, Redpoint, Signaturit, Jadanet y compañía, que luchando contra una regulación compleja para startups como la española han conseguido tener éxito. Eso significa que si tenemos un poquito de apoyo de la administración, conseguiremos que en 3 años, en vez de hablar de 5 muy potentes, ojalá estemos hablando de 10, 12 startups muy potentes en el sector de Legaltech. Gracias, Carlos. Hablabas de la ley de startups, que precisamente va a ir al Consejo de Ministros en las próximas semanas, como se ha anunciado. ¿Crees que no? ¿Crees que no va a ser tan inminente? Te iba a preguntar. Pues todavía no. Te aseguro yo, porque como que me han invitado a la reunión esta semana para empezar a hablar de por dónde empezamos. El presidente del Gobierno anunció que sería de aquí unas semanas, de que ahora se está empezando a trabajar en ello. De hecho, en la primera reunión voy a estar yo en ella como representante de Barcelona Tech City, aunque era lo de las semanas. Si por semanas entendemos 15, 20 o 30, pues sí, las próximas semanas. Si entendemos 2, 3 o 4, no estarán las próximas semanas. O sea que de ese consenso que hubo en el sector va a haber otra vez una nueva ronda de conversaciones, ¿no?
Eso sabemos, porque realmente lo hemos hablado con gente del gobierno. Pero bueno, hay una buena predisposición ahora de todo el equipo de Nadia Calviño de recoger el guante. Claro, en cierto modo, el que el presidente lo diga en público les mete presión, cosa que hasta ahora no la tenían. Entonces, imagino que evidentemente ahora no les va a quedar más remedio que empezar a hacerlo. Y yo creo que hay buena predisposición, sobre todo en algunos temas muy importantes, como es el tema de las stock options. Hay una buena predisposición a empezar a hacer cosas que de verdad ayuden a las startups. Nos están escuchando, lo cual es importante, a los actores del ecosistema, y esperemos a ver, como dice un buen abogado amigo mío, David Miranda, aquí lo importante es el número que le pongan a todo. O sea, hasta cuánto podemos desgravar en cada una de las cosas que regulen, cambia mucho. Lo que a mí me gustaría es tener lo mismo que tiene un francés, que tiene un alemán, que tiene un holandés. Con que tengamos lo mismo que ellos, yo ya me conformo, incluso un poquito menos. Pero de momento, a día de hoy, estamos 10 veces por debajo. Entonces, espero que tengamos una legislación parecida al del resto de startups europeas. Gracias, Carlos, por esa información súper actualizada. Estamos en este foro LegalTech de Legalitas, son las 11 menos 5 minutos, estamos en directo en streaming, en español y en Invertia, y vamos a abordar también ahora cómo va a afrontar esto la Administración. Escuchamos antes al ministro con esa determinación de decir ahora hay que actuar, ahora es en serio, quien no se digitalice, bueno, pues se va a quedar fuera de esta nueva era, y llegan los fondos Next Generation, en los que estamos todos pendientes para ayudar a este cambio. Tenemos al secretario general de Innovación y Calidad del Servicio Público del Ministerio de Justicia, Borja Vargas, y a él quiero preguntarle cómo va a afectar el LegalTech a la Administración y sobre todo al ciudadano, que es el foco de este foro, y qué podemos esperar de esa transformación de los fondos Next Generation que van a llegar en los próximos meses. Muy bien, pues buenos días y muchas gracias. Muchas gracias en nombre del Ministerio de Justicia, también lo decía el ministro al español. Muchas gracias, Mamen, muchas gracias a Legalitas, muchas gracias, Luis, por la invitación, porque para nosotros, desde luego, es una oportunidad de poder participar y, sobre todo, de escuchar, que yo creo que es algo fundamental y que a veces, en los tiempos que vivimos y por la carga de trabajo que tenemos, pues no tenemos demasiadas oportunidades, y yo creo que, desde luego, para nosotros, y más en un proyecto tan complejo como el que estamos acometiendo en este momento, es fundamental escuchar al sector y escuchar las iniciativas. Es verdad que yo aquí me siento un poco el patito feo, si me lo permitís, porque, en el ámbito de la Administración, evidentemente, queda mucho camino por recorrer. Un camino que en el ámbito privado ya se ha recorrido y se está recorriendo con mucho más avance. Yo creo que ha llegado el momento también de que estos dos mundos se empiecen a encontrar y que la Administración, y en nuestro caso la Administración de Justicia, pues también esté a la altura y responda al desafío, no de la pandemia, de lo que tanto se habla. Evidentemente la pandemia es un acelerador, pero sobre todo de un proyecto imparable que es el de la transformación digital de todo el país, pero en particular por la parte que a mí me toca de la Administración de Justicia. Algo básico para el crecimiento como país, y algo básico también al hilo de la última intervención, porque también nosotros, y después podremos hablar de ello, pues queremos transmitir la idea de que la justicia, por supuesto, es un vehículo para garantizar derechos, para la tutela y la protección de los vulnerables, pero también es un motor de la economía del país. Y en ese sentido, nuestra relación con el Ministerio de Economía yo creo que es excelente, y estamos trabajando mucho y juntos en importantes proyectos y consiguiendo también cosas que hasta ahora eran desconocidas, como el último plan de choque que estamos poniendo en marcha en el ámbito de la Administración de Justicia, con una dotación económica importante para reforzar no cualquier juzgado, sino los juzgados precisamente que en el ámbito de la economía son fundamentales y los más afectados por la pandemia, como son los del ámbito social y los del ámbito mercantil. Nosotros ahora, como preguntabas, estamos inmersos y ultimando los detalles vinculados al plan de recuperación, transformación y resiliencia en el ámbito de la Administración de Justicia. Un plan que, como decía, va a ser básico para poder acelerar todo este proceso de transformación digital. Como saben, el plan contiene 10 palancas, entre las que se encuentra, por supuesto, la de lograr una administración, o la referida a una administración del siglo XXI.
y el plan destaca como ámbito prioritario la modernización y reforma de la Administración de Justicia en España. En este momento ya contamos con la dotación de fondos para los 3 próximos años, este presente, 2021, 2022 y 2023, y habrá que seguir también en las 3 próximas anualidades. Yo creo que hay conceptos que son básicos y que tienen que formar parte de la gestión y de este proyecto de transformación digital en el ámbito del plan europeo en un sector tan complejo y lo saben o lo sabéis mejor que yo, como es el de la justicia. En primer lugar, esto lo tenemos que construir como un proyecto país. Digo que este es un sector muy complejo porque las competencias, yo no hablo de fragmentación, pero sí que es verdad que durante todo este tiempo pues se han ido ejerciendo por las comunidades autónomas y por el Ministerio de Justicia en distintos ámbitos. Y en el ámbito de la transformación digital esto es especialmente significativo. Hay una serie de nodos centrales, por llamarlo de alguna manera, que dependen del Ministerio de Justicia, pero luego también hay sistemas de gestión, que al final es el corazón del sistema, que dependen de las comunidades autónomas. También está, por supuesto, el Consejo General del Poder Judicial, que ejerce competencias en este sentido, y la Fiscalía General del Estado. Por eso digo que para nosotros es fundamental que esta transformación digital y todos los cambios que acometamos lo hagamos desde la concepción como un proyecto país. El marco ahora es óptimo porque estamos hablando y hablamos intensamente con las comunidades autónomas. De hecho, este mismo mes vamos a tener una conferencia sectorial para el reparto de los fondos, pero lo que no queremos es que en España en justicia se crezca o se evolucione a distintas velocidades. Y para nosotros es fundamental que haya una serie de servicios homogéneos, también a nivel digital, en todo el territorio. No puede haber comunidades que estén con distintos niveles de avance y entre ellos el Ministerio de Justicia, que también sigue siendo una comunidad autónoma en el sentido de que gestiona una parte importante del territorio en aquellas comunidades que no completaron este proceso de transformación. Y en segundo lugar, es fundamental el gestionar todo este proceso de transformación digital en un esquema de cogobernanza. Esquema de cogobernanza, como decía antes el ministro en su intervención, público y privado, y en el que se incluya y que nadie se quede atrás. Y en este sentido la abogacía, por supuesto, tiene un papel más que relevante. Todo esto además hay que enmarcarlo en un proyecto, que esto sí es un proyecto que también queremos que sea un proyecto de país, que es el proyecto Justicia 2030, que es el proyecto que ya tenía el Ministerio antes de iniciarse la pandemia. ¿Por qué hablamos de Justicia 2030? Porque es evidente que si queremos lograr de verdad una reforma de impacto, tenemos que hacer cambios y atender a las necesidades inmediatas, pero también trabajar con un horizonte y con una perspectiva más amplia, y por eso el nombre de Justicia 2030. Nosotros, durante la pandemia, construimos y pusimos en marcha un proyecto que lo llamamos Proyecto Cero, para mantener el servicio esencial de justicia en esos momentos tan complejos. Desde luego, sin lo digital hubiese sido imposible y directamente la justicia hubiese tenido que cerrar. No hubiésemos podido mantener el servicio. Ha habido 2 elementos que yo creo que han sido claves en este proyecto cero para poder mantener la justicia y que desde luego que son elementos que vienen para quedarse y que junto a otros, que luego podremos hablar de ellos, van a marcar la transformación digital de la Administración de Justicia. En primer lugar, la inmediación digital, los juicios telemáticos. Una administración como la de justicia, que es eminentemente presencial, tiene que pasar a un nuevo esquema de trabajo en el que los usuarios puedan relacionarse también de manera telemática con la justicia. Y el acto culmen de esa Administración de Justicia, los juicios, en mayor o menor medida, se han podido venir celebrando con ese carácter telemático. Insisto, no ha sido igual en todos los territorios, porque no todos los territorios estaban igual de preparados y contaban con los mismos medios, pero ha sido muy importante esa rápida adaptación y que se hayan podido celebrar esos o algunos juicios telemáticos. Y en segundo lugar, el trabajo deslocalizado. Nosotros no nos gusta hablar de teletrabajo, sino de trabajo deslocalizado, porque además creemos que el trabajo deslocalizado, precisamente ahora que se habla mucho de las palancas, puede ser un elemento que también sea básico en esa transformación digital de la Administración de Justicia. El hecho de que la arquitectura, los sedes judiciales ya no nos marquen el camino como sucedía tradicionalmente. Es importante tener sedes adecuadas, es importante tener ciudades de la justicia, pero allí donde no existan no es imprescindible.
Ahora, y termino con esto, lo que queremos hacer en este año 2021 es sentar las infraestructuras básicas para esta transformación digital. Y en ese sentido, para nosotros hay 3 leyes que van a ser claves y a las que se refería antes el ministro. La Ley de Eficiencia Procesal, que simplemente hago un apunte, introduce algo que para nosotros va a ser clave en el ámbito de la transformación digital, como son los medios adecuados de solución de controversias en el orden jurisdiccional, civil y mercantil. Hemos apostado, y ya está el anteproyecto presentado en Consejo de Ministros, ahora estamos, o ya se ha cerrado el trámite de información pública, por un modelo en el que la actividad negocial previa sea obligatoria antes de acceder a la jurisdicción. Eso va a cambiar de manera muy importante el panorama actual. Y además puede ser la vía de entrada de los ODR en el ámbito del sistema judicial español. En segundo lugar, la Ley de Eficiencia Organizativa, que introduce 2 cambios fundamentales. La constitución de los tribunales de instancia. Uno de los frenos para la transformación digital de nuestro sistema judicial era la existencia de una organización que responde a un modelo de microempresas, de micropymes, en el que cada juzgado es, de alguna manera, absolutamente soberano en cuestiones organizativas. Y es muy difícil acometer grandes proyectos de cambio con ese modelo organizativo, en el que, por ejemplo, en Madrid pues existen casi 100 juzgados de instrucción o de primera instancia. ¿Qué es lo que queremos hacer? Reformar la organización, pero con un fin muy específico, y es que esa transformación digital pueda facilitarse con ese modelo organizativo, desde luego, mucho más moderno. Es imposible, por ejemplo, implantar un sistema de cita previa yendo juzgado por juzgado. Hace falta organizaciones más modernas y más eficaces. Y, por último, esta Ley de Eficiencia Organizativa, como digo, se quiere presentar en este mes de marzo. Y, en último lugar, la Ley de Eficiencia Digital, que será la ley que queremos poner en marcha antes de verano. Una ley que, desde luego, pretende dotar de seguridad jurídica a todo el proceso de transformación que se está realizando, permitir, y para eso es fundamental, que la transformación digital en justicia se oriente de manera definitiva hacia el dato, que se permita una transformación digital en la que esa explotación del dato también sea fundamental para la gestión de políticas públicas y, por último, permitir la plena interoperabilidad entre todos los sistemas de gestión y entre todas las instituciones. Por eso digo, y termino, que este año tiene que ser el año de las infraestructuras tecnológicas y, en el ámbito de la gestión de los fondos europeos, de las infraestructuras en equipos. ¿Qué es lo que queremos hacer con la primera partida de los fondos? Pues destinarla, de alguna manera, a comprar hierro, a comprar portátiles, comprar licencias, mejorar el equipamiento de las salas de vistas durante todo este año 2021, para luego ya poner en marcha, luego si hay interés podré referirme, los grandes proyectos que irán acompañando las líneas de actuación en materia de transformación digital durante 2022 y 2023. De luego tenemos mucho trabajo por delante y poco tiempo, y toda la colaboración, cooperación y cogobernanza que sea posible va a ser fundamental para el éxito de este proyecto. Muchas gracias. Profundizaremos luego, si te parece, en esos avances de los Next Generation, más allá de los ordenadores, de la equipación que comentabas. Vamos ahora con una segunda ronda. En el ámbito de los medianos despachos y las asesorías jurídicas, la inteligencia artificial a la hora de búsqueda permite extraer todo ese conocimiento atesorado que tienen en los gestores de información, en silos, todos esos dictámenes, todas esas consultas, todas esas notas, para que se puedan reaprovechar y para que se puedan poner a disposición de todos los abogados. Y ya tenemos las soluciones más punteras para utilizar Big Data y analizar millones de documentos en el ámbito del compliance o en el ámbito de due diligence que tienen los grandes despachos y que ahorran muchísimo tiempo o que permiten realizar forensics en tiempos récords que antes no era posible. Entonces, en definitiva, tenemos todavía camino por recorrer, pero ya tenemos soluciones para ser más eficaces, para, en definitiva, centrarnos en el valor añadido de nuestra profesión, cuál es el contacto con el cliente, y automatizar todo aquello que podamos automatizar. Sin duda que la inteligencia artificial, que va a ser la reina, que va a hibridar con casi todo en el ámbito del legal tech, va a tener un protagonismo especial. Hablabas precisamente de ese machine learning, de cómo la máquina va a ir aprendiendo y poco a poco va a ser casi imperceptible si es una persona
persona o un robot. Pero sí que me gustaría, si no te importa, que profundizásemos en el tema del blockchain. El blockchain fue uno de los grandes debates del principio, si sería una herramienta o no sería una herramienta muy adecuada para el sector. ¿Cómo está evolucionando el blockchain en este ámbito? Bueno, el blockchain todavía está mucho más incipiente y ofrece un potencial de crecimiento prácticamente ilimitado. De la misma forma que Internet es una red neutral que permite una innovación sin límite, lo mismo va a pasar con Internet, con blockchain, de tal forma que vamos a pasar de Internet de la información al Internet del valor. Y el ámbito de la abogacía, pues ya se están trabajando, ya se está reformando las sociedades de capital para permitir juntas totalmente de forma online. Y aquí blockchain entra en juego para permitir los mecanismos de integridad y autentificación de todos los documentos societarios. En definitiva, tenemos experiencias piloto en el ámbito fintech, que con el sandbox español, ese entorno controlado de pruebas que acaba de permitir la nueva ley. En definitiva, ya tenemos bases jurídicas y bases tecnológicas del sector para aplicar casos de uso a la tecnología blockchain en el ámbito de la justicia y en el ámbito de la abogacía. Muy bien, muy interesante esas reflexiones. Juan, probablemente una de las cosas más complejas en el ámbito de la gestión ahora mismo, y a ti te toca llevar la gestión, ¿no? como directores, ¿cómo combinamos la gestión del día a día al mismo tiempo con una transformación en cualquier ámbito? Es decir, ¿cómo cambiamos de cañería sin que se nos caiga el agua, ¿no? Eso es muy, muy complejo y supongo que os habréis hecho preguntas como las que decíamos antes a Eva, es decir, ¿por dónde empezamos? ¿Cómo la abordamos? ¿Qué es lo prioritario ante tanta cambio en la tecnología? Es decir, ¿cuál es la prioridad? ¿Y cuál es la prioridad en ese caso de Legalitas? ¿Cómo lo estáis gestionando esta transformación? Pues vamos a ver, la evolución tecnológica está tan metida en nuestro día a día que muchas veces casi ni la notamos. Me explico. Hay momentos puntuales en los que, por ejemplo, este trimestre en los que estamos cambiando el cerebro de Legalitas, el CRM, el ERP, y esto nos está, lógicamente, consumiendo mucho tiempo pero esto ocurre cada cierto tiempo, no ocurre frecuentemente. Lo que sí ocurre prácticamente todas las noches y casi todos los fines de semana es que vamos incorporando pequeñas mejoras al sistema. Estos casos que he explicado de cómo gestionamos las colas de atención o cómo le incorporamos inteligencia a la centralita, pues son pequeñas mejoras que van ocurriendo todos los días. Entonces, lo tenemos como muy imbuido en nuestro día a día. Pero es algo para nosotros muy importante. En el plan de negocio que tenemos previsto para los próximos años hay como un 8% de la cifra de negocio dedicada exclusivamente a invertir. Y de esa cifra, el 75% son tecnología, desarrollos nuevos. O sea que lo tenemos incorporado no solo en nuestra cabeza, en nuestro ADN, sino también en nuestros números. Y asumimos que es una carrera que es una carrera de fondo que tenemos que ir corriendo día a día. Se ve, como decía Carlos Blanco, Legalitas como, digamos, el abanderado de esa nueva transformación de la abogacía, dado lo que han hecho en el pasado y un poco ese objetivo de inversión que tienen, que no es poco, vamos. Lo difícil cuando eres el primero en hacer algo, casi constantemente en todo lo que haces, es que no tienes a nadie a quien copiar. El camino. Entonces, Moisés sonríe. Entonces, para nosotros es muy ilusionante ir abriendo terreno. Creo que fuimos muy pioneros en su momento cuando pusimos en marcha un modelo de negocio basado en las suscripciones, como decíamos al principio. Ajá. Hemos atendido, hablábamos antes con un compañero de esta mesa, que hace 15 o 20 años cuando empezamos, pues los despachos de abogados cribaban un poco a los clientes a los que iban a atender, y nosotros lo que hemos hecho es universalizar ese acceso, ¿no? Entonces, clientes que nunca hubieran ido al abogado para un tema menor, porque no saben si le iba a salir a cuenta, porque podía ser caro o le daba vergüenza explicar su pequeño problema a un abogado en su despacho, pues hemos permitido que esa gente pueda contar con un buen asesoramiento jurídico, ¿no? Entonces, eso es lo que para nosotros es como muy importante. Pero es verdad que no tener a nadie quien copiar, pues te equivocas, avanzas más rápido, más despacio, es una pelea continua. Si tuviéramos mucha competencia haciendo lo que nosotros hacemos, pues sería mucho más fácil.
Bueno, Juan, una de las frases del sector es se trata de fallar barato, ¿no? Estamos en la innovación y seguramente eso no es una cuestión de Legalitas solo, sino de todas las empresas. Cuando quieres abrir camino, es decir, no sabes por dónde evidentemente operar. De eso supongo que Eva tendrá bastante conocimiento y me gustaría saber, es decir, cómo se está abordando desde los despachos esa gran transformación, esa aversión, digamos, muchas veces al riesgo, pero que es necesario adoptar. Es decir, los despachos están arriesgando en la toma de decisiones. Tú que los ves en el día a día. Les está costando. Mucho, ¿no? Está costando, sí. Es una cuestión que atañe varios flancos. Uno de ellos es el de la gestión del cambio, y lo apuntaba el ministro en su speech inicial. Realmente cuesta mucho pues que profesionales que están realmente muy imbuidos de su profesión y muy centrados en su día a día puedan sacar tiempo para abrazar esa transformación digital. Las resistencias las encontramos, las hallamos en todos los procesos de transformación digital que nosotros abordamos, están ahí y hay que gestionarlos, y eso cuesta. Y aparte hay un tema también pues de dirección y un tema de presupuesto económico. Y cuando Juan explicaba pues todo lo que ellos están haciendo, las previsiones que tienen un plan, el plan a 3 años vista, que tienen muy claro lo que van a invertir en tecnología, esto es algo que los despachos en la mayoría aún no lo tienen. Es decir, tenemos que hacer algo, pero no hay esa hoja de ruta que vosotros tenéis de forma muy milimetrada, muy calculada. Eso es lo que diferencia lo que es un despacho tradicional, como siempre han funcionado hace más de 150 años o 200 años, que ya funcionaban así y siguen funcionando así, a lo que es una empresa de prestación de servicios jurídicos, que es lo que es Legalitas, exactamente. Es una empresa de prestación de servicios jurídicos con sus presupuestos, sus KPIs, sus mediciones, sus porcentajes, las decisiones que se toman y esos planes de renovación continua. Y fijémonos que, a diferencia de los grandes despachos en España de la abogacía de los negocios, Legalitas es abogacía de consumidores, que también trabajáis con empresas, lo sabemos y no lo habéis comentado, pero es así, está muy bien. Pero vuestra punta de lanza fue precisamente el atender a esos consumidores, que además tú has puesto el ojo en la parte de que quizás el cliente no se atrevía a ir al despacho, pero la otra parte también existía. El despacho y el abogado que no quería atender a este tipo de cliente, quizás, y permíteme que sea un poco mala, pero es que es así, porque lo hemos vivido, yo he sido abogado también durante muchos años, pues por no considerar que ese cliente pudiera pues pagar los honorarios del despacho de abogados. Y en ese sentido, pues Legalitas tuvo la visión de hacer un negocio muy rentable de un cliente que quizá en origen pues un despacho de abogados no quería o no consideraba que fuera su cliente. Todo el mérito en este sentido. Dicho esto, ¿qué es lo que necesitan los despachos de abogados para poder transitar y convertirse en empresas de servicios jurídicos? Porque esto es lo que tienen que hacer, porque la competencia está aquí. Y es una competencia fuerte y es una competencia sana, pero es una competencia y tienen que lidiar con ella. Pues tienen que realmente transitar, tienen que hacer esa reflexión estratégica, tienen que tomar decisiones como si fueran empresarios, hacer una estructuración de qué es lo que vamos a hacer, cómo vamos a hacerlo, cuánto tiempo va a durar y qué vamos a destinar a esto, tanto en recursos económicos como en recursos humanos. Y si a los abogados tienen que destinar parte de su tiempo a abrazar esa tecnología, a aprenderla, a aprender a trabajar de otra forma, pues se tiene que hacer y se tiene que prever. Y es una transición que hay que hacerla, que es 1 año o 2 años que van a estar pues, en ese proceso de transformación para luego entrar en una dinámica de transformación constante, de mejora constante. Todas esas mejoras en eficiencia, todas esas mayores automatizaciones, ahorros de tiempo los van a poder repercutir en el servicio. Pero si no se hace esa transición, les va a costar competir. Porque tenemos pues, despachos muy grandes que por necesidad y porque pueden, pues cada vez van cambiando, van adaptando su target de clientes y tenemos unos despachos muy pequeñitos, microdespachos, que cada vez lo van a pasar peor si no realizan este cambio. Y pueden hacerlo. Y estos despachos más pequeñitos tienen muchas oportunidades también. Lo que pasa es que tienen que ver que no pueden hacer de todo para todo el mundo. Tienen que centrarse, decidir, yo voy a hacer esto, y a partir de ahí sí que pueden crecer y competir prácticamente con quien ellos quieran, utilizando la tecnología como soporte.
pero si no hacen ese ensamblamiento de tecnología más direccionamiento estratégico, les va a resultar muy difícil competir en este entorno. Buena definición la del enfoque, ¿no? Como empresa, digamos, de servicios jurídicos, porque el enfoque para la transformación digital, sin duda, que requiere una planificación empresarial a largo plazo. Carlos, hablabas antes de las dificultades que tenían las startups en España, del modelo de crecimiento en España y en otros países. ¿Cómo está el interés de los fondos en general por el LegalTech? Es uno de los sectores, digamos, prioritarios. Digamos que en España ha habido como un faseado, ¿no? La banca, el fintech empezó casi un poquito al principio, el insurtech, la industria, ahora el LegalTech, el agro, ¿no? Es decir, vamos como por fases. No sé si estás de acuerdo con eso y el interés que te preguntaba de los fondos en el LegalTech. Bueno, lo primero que me gustaría comentar es que estáis centrando demasiado el debate en los abogados y en la regulación de los despachos o en la evolución, digitalización de los despachos, y para mí LegalTech es mucho más que no los despachos y la relación entre los despachos y sus clientes, ¿vale? De hecho, digamos, solo hay que ver compañías como Redpoint, que es una LegalTech y no tiene abogados, o compañías como una nueva que ha lanzado el fundador de Redpoint, RedScan, que es otra LegalTech y tampoco tiene abogados, ¿vale? O Signaturit, que es una de las mayores de España y tampoco tiene abogados. No centremos solamente LegalTech con abogados y despachos, porque es muchas más cosas. Me gustaría un poco dejar claro esto, ¿vale? Que veo que el 70-80% del debate tiene que ver con abogados, clientes, y creo que LegalTech es mucho más. Con respecto a lo que es interesante para un fondo, por desgracia, LegalTech no está ni muchísimo menos al nivel de lo que puede estar un fintech, un healthtech o un edtech. Es decir, las categorías que ahora mismo estamos mirando los fondos más para invertir están siendo todo lo que tiene que ver con digital health, todo lo que tiene que ver con edtech, con el mundo de la educación, y sigue siendo muy interesante categorías como fintech, categorías como protech, y LegalTech, por desgracia, está al 7, 8, 9 de la priorización. Y no me consta que haya, digamos, una que esté la prioridad en uno de los fondos con los que hablo habitualmente. Pues sí que lo queremos hacer más, lo estamos mirando, pero todavía es una categoría en tamaño mercado pequeña. Ahora volveremos otra vez contigo, Carlos, si no te importa. Parece que tenemos alguna dificultad de comunicación. Te volveremos a insistir en una de las cuestiones que hablábamos antes. Borja, hablabas antes del cambio, digamos, en lo que serían ordenadores, en lo que sería la parte más mecánica, pero también tenéis, y lo había dejado ahí apuntado, lo que sería el cambio más en esta relación con despachos y con startups, como decía Carlos, que algunas de ellas operan casi sin abogados, pero que influyen, digamos, en lo que es la relación con el ciudadano. ¿Cómo va a afectar, tanto desde el punto de vista de la judicatura como de la fiscalía, cómo vamos a poder digerir los ciudadanos esa transformación que pretende hacer el Ministerio? Sí, a ver, antes lo decía, estamos hablando ahora de sentar las bases para ese gran proceso de transformación digital. Yo creo que en un mundo tan analógico como es el de la Administración de Justicia, desde luego poner en marcha las líneas de actuación que queremos poner en marcha, pues requiere de una complejidad y de que centremos mucho el acento y la importancia en la gestión del cambio. Hablaba antes de lo que queremos hacer en 2021, pero evidentemente luego eso se va a completar con líneas de actuación que van a ir marcando el proceso de transformación digital en los próximos años. Desde luego hay conceptos que son tradicionales, pero no aún así hay que seguir trabajando en ellos, seguir cerrando, pues de alguna manera, vías de agua que tenemos. Y hay dos que son fundamentales, la interoperabilidad y la consecución, por fin, de un expediente judicial electrónico sostenible. La interoperabilidad, necesitamos que los sistemas de gestión entre justicia, la administración y con el resto de operadores pues se comuniquen ya de manera eficaz y eficiente, y el expediente judicial electrónico sostenible, algo que para nosotros es básico. Estamos ya
culminando en este momento, por ejemplo, la digitalización de los órganos centrales, Audiencia Nacional y Tribunal Supremo, y queremos seguir no solo con los de territorio ministerio, sino también colaborar con el resto de comunidades autónomas. Otros conceptos que se van, hay otras líneas de actuación que se van a ir imponiendo, como la inmediación digital y los servicios no presenciales. Se hablaba antes de transformar la Administración de Justicia en un ámbito o que favorezca esa intervención telemática. Y en ese sentido, ¿qué es lo que queremos hacer? Pues poner en marcha un sistema que llamamos Clave Justicia, un sistema de videoidentificación para que el ciudadano y el profesional se pueda relacionar de manera segura con la Administración de Justicia a través de esa intervención no presencial y, desde luego, seguir potenciando la línea del puesto de trabajo deslocalizado. También otra línea de actuación es la de justicia basada en datos y de la aplicación de la inteligencia artificial. Nosotros también estamos ya trabajando con inteligencia artificial y pongo un ejemplo muy sencillo para que se vea, pero que para nosotros es fundamental. Tenemos un proyecto que llamamos textualización de salas de vistas. ¿Esto qué es? Que lo que sucede en una vista, en un juicio, en cualquier actuación, no solo en un juicio, en una actuación oral, esté textualizado, se pueda convertir en un acta escrita, no por tener un acta escrita, porque no queremos volver al pasado, pero sí para que el usuario, los jueces, también los abogados cuenten con más herramientas y tú puedas tener perfectamente en un documento con buscadores, con todas las funcionalidades que se están diseñando, esa intervención oral. Pues bien, la inteligencia artificial pues trabaja, lógicamente, y ya estamos trabajando en ella con la máquina, porque tiene que ir aprendiendo de lo que sucede en los juicios para poder irlo aplicando. Es decir, trabajamos en mundos absolutamente paralelos, también en el ámbito del CRM, con líneas de actuación, y esta sí que es quizá la más importante, la más relacionada con el tema que nos ocupa, que es los servicios digitales para la ciudadanía, para las empresas y para los colectivos. Desde luego, ¿qué es lo que queremos hacer? Que algo que hasta ahora era lejano, como era la justicia, se convierta también en algo cercano. Ahora estamos empezando con proyectos que son pequeñitos pero fundamentales. Hablaba antes de cita previa. Sí que es fundamental contar con un modelo de cita previa en la Administración de Justicia. Es algo que puede parecer muy de andar por casa y que en otras administraciones, y no digo nada en el sector privado, existe desde hace mucho tiempo, pero en justicia no existía. Y también en otro proyecto que para nosotros es fundamental, como es el acceso al expediente en remoto. El abogado necesita saber qué ocurre con su expediente sin tener que acudir a la sede judicial. Algunos sistemas de gestión más avanzados lo tenían y ahora queríamos trabajar para que todos los sistemas de gestión ofrezcan ese servicio. Y a partir de ahí, ir creciendo en esta línea de servicios digitales para ciudadanía, empresas y colectivos. Desde luego, y termino, la gestión del cambio es fundamental y el poder involucrar a jueces y fiscales en esta transformación también es esencial. Simplemente pongo un ejemplo. Nosotros, antes de que llegase la pandemia, teníamos serias dificultades para poder entregar a los jueces y fiscales las tarjetas con las que luego tienen que firmar sus resoluciones. Lógicamente había cierta o importantes resistencias en algunos al cambio. Con la pandemia ha ocurrido todo lo contrario. Teníamos, perdónenme la broma, cola de jueces y fiscales que querían la tarjeta, porque la tarjeta es la llave que les permite luego poder trabajar desde casa, igual que el Consejo de Estado, pues el Tribunal Supremo también se han habilitado salas virtuales y ha podido teletrabajar durante todo este tiempo. Yo creo que es importante que aprovechemos el impulso de la pandemia, pero que tampoco nos centremos en eso y que sí que concibamos la transformación digital no como un fin en sí mismo, ya sé que esto es una frase muy hecha, pero sí como un vehículo y que ofrezcamos ese plus de calidad en el trabajo que también va a suponer para jueces y fiscales. Yo creo que muchas veces, y yo también lo digo como juez, cuando llegan desde el Ministerio de la Comunidad con proyectos tecnológicos, lo que cuesta ver más es qué me va a aportar esto a mí, en qué me va a facilitar en mi trabajo y no verlo como un engorro más que me dificulte el día a día, que ya de por sí, desgraciadamente, los juzgados y tribunales pues hay mucha sobrecarga de trabajo. Entonces, en ese sentido, y sí que termino, la gestión del cambio es fundamental. No solo la formación, sino también el convencer a la gente. El convencer a la gente de que esto es un camino sin retorno, pero es un camino que, desde luego, va a facilitar y mucho el trabajo diario. Y ahí también, pues, lógicamente, en el tema de la abogacía es fundamental esa implicación y esa complicidad en el proyecto.
Sin duda que no será fácil, pero que es determinante que la Administración de Justicia sea la que avance en ese proceso de digitalización. La pandemia, sin duda, que nos ha obligado a todos a dar ese salto. Son las 11:31, estamos en directo en la web del Español y de Invertia, en este foro LegalTech de Legalitas, desde la Universidad Camilo José Cela, y vamos a ir concluyendo ya con una ronda, digamos, de conclusiones, una última ronda. Pediría 3 minutos a cada uno de los participantes. Hemos visto como, bueno, Carlos Blanco hablaba de que falta aquí también un poco también hablar del papel, ¿no?, de las startups. Hablaba también de las tecnologías, de las nuevas tecnologías, Moisés. Juan, de esa previsión que hay que tener en la inversión para la transformación, es decir, hay que hacer un plan serio y riguroso con una cantidad de dinero realmente importante en la transformación, que al final de la historia, al final del proceso va a suponer ahorro de costes también y mejora para el ciudadano. Hablaba Eva un poco de la diferencia que puede haber entre quienes se digitalicen y no se digitalicen y el miedo que existe. Y obviamente, Borja, de todas esas transformaciones muy interesantes que nos alegramos que esté acometiendo el Ministerio. Moisés, a modo de conclusiones, ¿cuál sería tu aportación final? Pues muy telegráficamente. Primero, la transformación digital está afectando a todas las profesiones jurídicas, a todos los operadores jurídicos y no solo a los abogados. ¿Por qué? Porque está automatizando procesos, está reduciendo trámites burocráticos y, sobre todo, y lo fundamental, cambia las relaciones entre el cliente y el operador jurídico. En segundo lugar, también abre nuevas oportunidades de negocio para las startups, para el sector tecnológico, para los propios operadores jurídicos. Y, de hecho, con gran satisfacción, la semana pasada, en la inauguración del diploma de LegalTech y Transformación Digital que dirijo en la Escuela de Práctica Jurídica de la Complutense, un alumno de la edición anterior nos presentaba su startup, nos enseñaba las tripas de la aplicación que están diseñando. Y por último, y con esto ya concluyo, para aquellos que no vayan a afrontar el proceso o no lo consideren entre sus prioridades, pues basta atender a lo que ha pasado con Internet y aquellas industrias que no se han adaptado a la revolución de Internet. Pues muchísimas gracias y agradezco la invitación. Sin duda que ese es un ejemplo clarísimo que no hemos tenido en los años anteriores y que es para aprender y poner el foco. Juan. Pues 1 minuto o 2 minutos, muy rápido. El objetivo de Legalitas es dar asesoramiento jurídico de calidad y hacerlo a precios accesibles. La única manera de conseguir eso es utilizando la tecnología para hacer más eficientes todos nuestros procesos. Me preguntabas antes, ¿sois los primeros? A mí eso me da vergüenza, pero sí que creo que somos los más veteranos, inyectándole tecnología al mundo legal y a la prestación del servicio de asesoramiento jurídico. Yo creo que, efectivamente, como decíamos, hay que invertir de manera decidida y metódica, porque no se puede dejar al azar o cómo funcionan los ciclos de la empresa. Y yo querría que las startups, como decía Carlos, que es donde va a residir mucha parte de esta innovación en los próximos años, sintieran que Legalitas es una buena plataforma para darse a conocer, para probar, y nos gustaría nos enorgulleceríamos de poder ayudar no solo a nuestros clientes, pero también al Ministerio, al sector legal en general y también a las startups a poder prosperar en este camino que para nosotros es imprescindible. Veis co-creando con startups y con otras entidades, ¿no? Tenemos una fundación que tiene a su vez un pequeño organismo que es Legalitas Lab, que es una incubadora de ideas. De hecho, hace un par de años estuvimos dando unos premios a mejores ideas y eso es algo que funciona y que es un buen canal de trabajo. Eva, a modo de conclusión, ¿cómo ves tú que pisas el día a día y la diversidad, ¿no?, de la realidad de la abogacía en esta transformación digital? ¿Realmente estamos por el camino? Estamos en el camino y la verdad es que la transformación digital hoy en día no es una opción, es una necesidad, hay que hacerla sí o sí, y la verdad es que todo lo que se ha comentado hoy ha puesto de manifiesto como 2 áreas muy claras en lo que es la LegalTech. Una, que son las empresas, las soluciones tecnológicas que un despacho de abogados puede llegar a utilizar, y otras son todas las LegalTech a las que apuntaba Carlos Blanco, que están interviniendo en el despacho, como en el mercado, como Legalitas, por ejemplo, y otras muchas que se han mencionado, que compiten directamente con los despachos, con o sin abogados. Son 2 áreas muy distintas. Ambas están muy verdes, ambas necesitan crecer muchísimo más y además compiten entre ellas en una competencia sana. Pero
claramente los despachos no pueden tomarse la transformación digital como una opción, es una necesidad, porque esta otra realidad que viene avanzando con una locomotora que pisa muy, muy fuerte, se les va a comer si no se ponen al día. Y eso es lo que hará que el sector mejore en pro de la sociedad, que es de esto de lo que se trata al final. Gracias, Eva. Carlos, antes te hemos tenido que cortar porque la comunicación era un poco irregular. Profundizamos un momento contigo. Hablabas de esa competencia directa de startups que en algunos casos no tienen ni siquiera abogados y que compiten directamente, y luego están las startups que colaboran y co-crean con los despachos, ¿no? Ese sería un poco el escenario que tenemos. Bueno, creo que ya está solventado. Me han dicho que era un micro abierto, sí, que se había quedado por ahí. Ya lo han arreglado. Creo que me oís bien ahora. Sí, un poco lo que quiero decir, bueno, lo que antes decía es que LegalTech no es solo despachos. Es decir, eso es lo que quería transmitir, que LegalTech no es solo despachos, sino es utilizar la tecnología para diferentes circunstancias del proceso legal, la que sea, desde lo que hace un reclamador, que es juntar un grupo de clientes para un mismo problema y, digamos, hace economía de escala a un concepto como es la reclamación de una aerolínea, o como hace JDANET o Signaturit, que hace una certificación de una firma, en un caso una firma digital, en otro caso pues una firma de la lectura de una comunicación. O sea, hay diferentes métodos, o como hace RedPoint o RedScan, que lo que hace es ayudar, porque la ley son muchas cosas, ¿vale? Y pues ayudar a basándose en tu privacidad, eliminar un contenido en la red o detectar uso fraudulento de propiedad intelectual. O sea que al final LegalTech es mucho más que no lo que se ha hablado de despachos. Y yo creo que las startups, posiblemente habrá startups que empezarán a avanzar cosas que no les gustarán a los bufets. Hay una startup que se llama Rocket Lawyer en Estados Unidos, que aquí en España ha habido intentos de hacer cosas parecidas como Bigel Legal o 1000 contratos, que para mí se han quedado un poco en el camino, no son suficientemente potentes, pero yo creo que en 2 o 3 años saldrá otra parecida, que posiblemente habrá alguna que lo conseguirá. Y esa startup, claro, implicará posiblemente la sustitución de abogados. Y como siempre digo, le afectará a los malos, no le afectará a los buenos. Entonces, siempre que hay una digitalización y que las startups crean cosas, hay gente que le va a molestar. Y esa gente que le va a molestar va a presionar desde sus diferentes lobbies y posiblemente tirar en contra de las LegalTech. Habrá que estar preparados para darnos cuenta, porque ha pasado en todos los ámbitos, me da igual, ha pasado en turismo con Airbnb, ha pasado en Globo, ha pasado en Cabify. O sea, siempre que sale una startup muy buena, los tradicionales y los lobbies tradicionales van a poner freno. Pues yo lo que pediría es que en este caso pues, se apoye a la innovación, y que al final la innovación suele acabar ganando, y que si metemos trabas lo único que haremos es que España se quede lejos con respecto a los demás. Pero hay que asumir que las startups LegalTech están aquí para quedarse, y que no solamente son buffets, sino son muchos más temas, y en algún caso incluso habrá procesos que, basados en inteligencia artificial, pues eliminarán parte del trabajo que hace Buffet. Y hay que aceptarlo, hay que asumirlo y hay que evolucionar. Carlos, simplemente un matiz. En otros ámbitos las multinacionales tecnológicas juegan un papel más importante. Probablemente en este del LegalTech, por las particularidades que haya, sea más un terreno de startups, más de boutique. Yo no creo, no sé a qué te refieres que en otros ámbitos las multinacionales juegan un papel relevante. En el mundo digital startupero no está siendo así, ¿vale? Solo hace falta mirar las cotizaciones bursátiles de las startups en Estados Unidos y en Europa para ver quiénes son los winners. Y solo hace falta mirar el éxito en cada una de las categorías. Me da igual, en el ámbito, me puedo hablar desde viajes, pues el que más viajes en España vende Sir James, en el ámbito pisos, que más vende es Idealista o Hotfy, el que tú quieras. A medio plazo las startups digitales están demostrando que pueden liderar categorías, y las multinacionales, evidentemente, en negocios tradicionales no digitalizables sí que tienen peso. Pero no creo que en este caso, no sé a qué te refieres por las multinacionales. Son dos guerras distintas. Una son las compañías tradicionales, industriales, multinacionales,
y otra cosa son las startups. Y las startups tienen una ventaja, que es que pueden jugar en la línea gris. Esas líneas gris que van rozando, y nunca mejor dicho en este foro, la raya de la legalidad, ¿vale? Y que muchas startups las utilizan para meterse por ahí, desde luego. No creo que las multinacionales, digamos, claro que están utilizando la tecnología, pero yo creo que solo triunfarán aquellas corporaciones que se alíen con startups, que trabajen con startups y que entiendan que aunque compren o integren startups, habrá que dejarlas trabajar de forma independiente. Cada vez que una gran telefónica compra una startup y la integra totalmente en su servicio, por poner un ejemplo, la acaba matando. Y sin embargo, quien compra una startup y permite mantener a esa startup trabajando de forma independiente, siguen funcionando. Entonces, la clave está en esta coexistencia y creo que las grandes corporaciones habrán de pensar que les sale más rentable acelerar startups, invertir en startups, que no crear startups. No tiene sentido que una multinacional o una corporación se ponga hoy en día a intentar crear startups. Gracias, Carlos. Me refería precisamente a, bueno, pues a lo que ocurre en otros ámbitos como en la industria o la banca, donde sí que hay un papel de digitalización claro de multinacionales, aunque con servicios mucho más estándar, obviamente, porque no pueden profundizar en las particularidades. Vamos con la intervención de Borja, la finalización, esa conclusión. Pero, perdona, sí. Por ponerte un ejemplo, un banco, algo tan sencillo como digitalizar una hipoteca, sigue siendo hoy en día una carpeta con 20 papeles metido en un expediente y le dan el expediente al cliente. Mientras que muchas startups que ya han digitalizado el proceso de hipotecas, que hablamos de la banca y es uno de los sectores que tiene más tecnología antigua en sus circuitos internos. Y claro, desde fuera puede parecer, han digitalizado levemente el proceso del frontend, pero en backend la banca precisamente yo creo que no va a existir en 5 o 10 años porque no ha invertido en tecnología, precisamente porque no ha invertido en tecnología moderna de backend. Y esa deuda tecnológica que tiene la banca, creo que es la que va a hacer que a 5 o 10 años los winners serán los fintechs. Se han enfocado solo en invertir en frontend y que eso significa la aplicación de cara a los usuarios, pero no han invertido en los sistemas internos en que sean amigables para el mundo digital precisamente. Y esto es algo a mirar por muchos otros sectores. ¿Qué es lo que va a pasar en banca? ¿Qué está pasando con las fintechs? Y esa falta de inversión, yo creo que Legalitas lo está haciendo bien. Se están invirtiendo mucho en sus cores internos de backend y esa es la clave, seguir invirtiendo en sistemas digitales modernos en la parte de backend, no solo obsesionarte con la parte frontend, que es el error que están cometiendo, en este caso, por ejemplo, los bancos. Invertir en la maquinaria, en la parte interna, que es lo que decía antes Juan. Vamos con las conclusiones de Borja, secretario general del Ministerio. Ante toda esta situación, startups, despachos, tecnologías, imagino que en el Ministerio también bueno, pues tendréis bueno, pues sus prioridades y ver cómo vais a poder influir de una forma u otra en el avance en función de las prioridades, ¿no? Y en esas prioridades que hablabais antes de los Next Generation. Sí, gracias. Bueno, yo creo que, por concluir, para nosotros, antes se hablaba o salía la palabra calidad. Yo creo que la palabra calidad es básica en todo este proceso y que nosotros sí que consideramos que a lo que sí que tenemos claro que tenemos que tender, y yo creo que en eso coincidimos, es ofrecer un servicio de calidad. En nuestro caso, un servicio público de calidad. Eso es lo que nos está demandando la gente. Todo lo demás que hagamos, como digo, es instrumental y por lo que trabajamos es, insisto, en ese servicio público de calidad. Desde luego, la digitalización es un proceso imparable. La Administración, y en particular la Administración de Justicia, es un gran dinosaurio. Nos movemos muy, muy, muy lentos. Pero es verdad que cuando damos un paso hacia una dirección, luego ya es muy difícil cambiar el rumbo y yo creo que estamos en ese momento. Ese paso ya se ha iniciado y se inició durante la pandemia y yo creo que ya es imparable. Y bueno, como decíais antes, aunque a mí no me corresponde decirlo, pero es evidente que el que se quede atrás ya no va a llegar. Ya no va a llegar porque la Administración, como digo, también se va a mover ya en esa línea. Quizá tardemos un poco más y los pasos sean más dificultosos, pero caminamos hacia lo mismo. Caminamos hacia una transformación digital orientada al dato, con aplicación de la inteligencia artificial,
orientándonos hacia un modelo en el que el futuro, yo estoy seguro que llegarán los ODR, llegará esa intervención plenamente telemática. Todo además va a formar parte de un ecosistema. Antes hablaba de cita previa, pero imaginamos un futuro no muy lejano en el que una intervención judicial pues empiece con la cita previa, continúe con la inmediación digital, con la videoidentificación y termine ya uno, pues no sé si desde su casa o desde otro tipo o desde su despacho, pudiendo intervenir en esas actuaciones. Y desde luego, lo que sí que es evidente que el que no se adapte y aproveche este tiempo para esa adaptación, pues va a perder el tren. Y además, lo que decía antes, los fondos europeos, desde luego, son una oportunidad. Esa ventana de oportunidad yo creo que sería un ejercicio de responsabilidad desaprovecharla. ¿Problema que tenemos? Pues quizás la falta de tiempo para poder hacer los cambios que deseamos con el mayor éxito posible. Y por eso insisto, y lo decía antes, la colaboración de todas las instituciones, el esquema de cogobernanza, el construir esto como un proyecto país y sobre todo y también en este marco, esa colaboración y ese encuentro público-privado para nosotros es fundamental. También, antes lo decía Juan, pero también nosotros invitamos a todo el que quiera participar y sumarse en este proyecto, porque tiene que ser un proyecto de todos. Muchas gracias, Borja Vargas, por esas palabras con las que concluimos esta mesa redonda, esta intervención sobre la tecnología en el ámbito legal como valor para el ciudadano. Gracias, Moisés, gracias, Juan, Eva y Carlos, en la distancia, por las intervenciones. Gracias a Luis del Pozo y Mamen Vázquez por este foro del Español y Legalitas sobre el LegalTech que hemos estado retransmitiendo en directo, en streaming, a través de la web del Español y de Invertia, en el que ha participado en la inauguración el ministro de Justicia. Hemos aprendido, creo que todos, mucho. Creo que vamos a poder enfocar mejor los cambios en este sector con una visión, digamos, transversal, con una visión en la que podemos darnos cuenta que afecta a todos, tanto a la administración como a los despachos, como a las startups y como, evidentemente, a los ciudadanos, que es un poco el foco en el que nos hemos puesto. Concluimos aquí. Agradecemos a los ponentes la asistencia. Mañana el Español publicará las conclusiones de este evento junto con el vídeo completo de la intervención. Muchas gracias. Buenos días.